Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia? Qué gusto una vez más poder estar aquí para poder compartirles el mensaje, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que sea de gran bendición para nuestras vidas. Todavía seguimos en casa, todavía seguimos en cuarentena en medio de esta pandemia, pero pues confiamos que ya pronto estaremos reunidos en nuestras instalaciones ya de manera presencial, ¿verdad? Y pues ya anhelamos eso, aunque seguimos escuchando diferentes gente cercana, personas que en su entorno se han dado casos del famoso COVID, ¿verdad? Y hemos estado orando y estamos confiando que Dios puede hacer un milagro, y Dios está haciendo cosas, pero tenemos que confiar en Dios. Estoy en un grupo donde hay diferentes pastores, y han subido allí que hay 3 pastores en diferentes lugares que se han enfermado también, que han con este COVID, ¿verdad? Y hemos estado orando y confiando en Dios, que Dios nos guarda, que Dios nos sana, aun aquellos que se han encontrado enfermos. Y estamos confiando en Dios, seguimos confiando en Él, en sus promesas, y que Dios hará grandes cosas. Y esa es nuestra confianza, ¿verdad? De verdad que creemos que ahora que regresemos, la iglesia no ha parado, pero hay cosas que obviamente nos limitan un poco, y que confiamos que ahora que ya regresemos podremos hacer más cosas que Dios está poniendo en mi corazón, y creemos que se acerca el final, el tiempo en el que el Señor vendrá, y que estamos en este último tiempo. Así es de que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por hacer en la iglesia, y de verdad que necesitamos echarle ganas y confiar que Dios hará grandes cosas, ¿verdad? Y que Dios no tiene límites. Así es de que, dando esta pequeña introducción, quiero compartir algo especial que Dios ha puesto en mi corazón. Y si me permiten, vamos a hacer una oración, vamos a poner esto en las manos de Dios. Precioso Dios, estamos aquí delante de ti. Señor, te agradecemos. Cuán bueno has sido tú con nosotros. Señor, yo te pido que aún en medio de esta pandemia, tú puedas manifestar tu poder. Manifiesta tu poder, Señor, tus milagros. Haz tu obra, Dios. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Y Señor, habla a través de esta palabra. Señor, así como has hablado a mi vida, te pido que tú hables a cada corazón. En el nombre de Jesús. Muy bien, y ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a compartir este día? El título que le he puesto es Bájale a tu ruido. Bájale a tu ruido. ¿Y de qué? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, no sé si ustedes recuerdan que, yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento, nuestros padres, ¿verdad?, nos han dicho, ¿sabes qué? Ya bájale a tu ruido. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos con la música a todo lo que da, o porque a lo mejor estamos con los videojuegos, o viendo una película, y los hijos están con su ruido, ¿verdad? Los padres le llamamos con su escándalo. Y entonces les decimos, ¿sabes qué? Bájale a tu ruido. Y bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con mi plática acerca de esto? Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver con lo que les voy a compartir este día. Y de verdad que confío en Dios, que el Espíritu de Dios pueda hablar a sus vidas, así como Dios ha hablado a mi vida a través de esta enseñanza que voy a compartir con ustedes. Si gustan acompañarme al primer libro de los Reyes, en el capítulo 19.
Los versículos que voy a estar leyendo el día de hoy van a ser en la NTV. Si no tienes esa versión, bueno, pues escúchalo o se van a estar proyectando para que tú lo puedas leer. Primera de Reyes, el capítulo 19, nos dice a partir del versículo 11. Y dice aquí la escritura: y el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio. Pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, fíjate, Elías escuchó el susurro. Se cubrió la cara con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Y entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor no estaba detrás del viento, ese viento fuerte, impetuoso. El Señor no estaba detrás del terremoto. El Señor no estaba detrás del incendio o fuego, le llama a otras versiones. Pero dice que estaba detrás de un suave susurro. En otra versión dice el ruido delicado del silencio. Como cuando todo está en silencio y escuchas ese ruido delicado. Así está hablando aquí la escritura. Y Elías dice que se cubrió. ¿Por qué? Porque Dios estaba detrás de ese suave susurro. ¿De qué quiero hablar este día? Que muchas veces la tentación está en buscar a Dios en lo espectacular, en el bullicio. Ahí está muchas veces la tentación, donde la mayoría se va, donde esté el bullicio, donde esté lo espectacular, pensamos que ahí se encuentra Dios. Y sí, a veces sí, pero no siempre. Porque si podemos ver lo que nos menciona Primera de Reyes, dice que se encontró en el viento, en el terremoto, y en el fuego, dice, pero ahí no estaba. Pero no quiere decir que no puede estar, sí, porque recuerdan ustedes a un Pablo cuando estaba en la cárcel y dice que ellos se pusieron a cantar y empezó a temblar. Dios puede estar detrás del terremoto. Dios puede también estar detrás del fuego. Hemos visto en varios pasajes donde habla la Escritura que detrás de ese fuego se encontraba el Señor. Entonces también puede estar allí Dios. Pero aquí dice que se encontraba detrás de un suave susurro. A veces pensamos que Dios solamente se encuentra detrás de una gran predicación, de un Cash Luna, ¿verdad? De un famoso predicador. O que a lo mejor Dios se encuentra detrás de una canción de Hillsong, de un corazón o el que te guste. O que a lo mejor Dios solo se encuentra en X congreso. Y pensamos que ahí se encuentra. Si bien es cierto que también ahí Dios se manifiesta, que también ahí Dios habla en medio de estos eventos, pero déjame decirte que Dios también se encuentra detrás de un suave susurro, detrás de un delicado silencio. Ahí también está Dios, detrás de una quietud. Y de eso es lo que pretendo hablar este día. Es como, por ejemplo,
Si ahorita yo te hablo muy suavecito, muy bajito, difícilmente me vas a escuchar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que callar tus ruidos para poder escuchar esa voz suave con la que yo te hablé. Tienes que poner atención, prestar atención, poner tu oído alerta para poder escuchar. ¿Y qué crees? Que de la misma manera a veces sucede con Dios. Porque no nada más Dios se va a manifestar en lo espectacular, en el bullicio. Y a veces Dios se quiere manifestar a nuestras vidas en un suave susurro. Y cuando eso pasa, tienes que callar todas las voces a tu alrededor. Y tienes que acercarte y poner atención a lo que Dios está hablando para poderlo escuchar. Porque si no, no lo vamos a escuchar. En medio de tanto bullicio, en medio de tantas voces que normalmente estamos escuchando, no lo vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque en un sentido figurado, los medios de comunicación continuamente nos están gritando, nos están hablando y nos están diciendo una y otra cosa día tras día, y nos están gritando, y obviamente no podemos escuchar el dulce y suave susurro. ¿Por qué? Porque si tú puedes ver a través de los diferentes medios, sea la televisión, sea el internet, sean los videojuegos, continuamente nos están bombardeando con ráfagas de información, ráfagas de colores, ráfagas de imágenes, de sonidos. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Para captar nuestra atención. ¿Y qué crees? Que muchas veces lo logran. Porque, fíjate, estadísticamente, escucha lo que te voy a decir. Si un video no atrapa tu atención los primeros 7 segundos, vas a hacer otra cosa. Y eso es estadísticamente, no son inventos míos. Si un tweet o un post en Facebook es más largo de un párrafo, la mayoría de la gente no lo va a leer. La gente sabe exactamente cómo captar nuestra atención. Hay gente preparada para eso. ¿Cómo llamar nuestra atención? Las películas, las series que vemos en la televisión, ¿verdad? Nos encantan. ¿Por qué? Porque a lo mejor llevan mucha acción. A lo mejor te encanta ver la violencia o el suspenso, el terror. Y eso te llama la atención y te tiene cautivo. ¿Cuánta gente, por ejemplo, no le encanta ver esta serie The Walking Dead? ¿Verdad? Y algunas otras. Y te tienen así, cautivo. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo. Hay gente a la que le pagan, especialista en las empresas, para que nos tengan cautivos. Para que podamos estar ahí. Nos llama la atención. Y entonces no nos lo perdemos. Eso lo podemos ver por todos lados. Y por ejemplo, yo me puse a pensar un poco en la generación de mi edad, ¿verdad? Pues ya los chavos de hoy en día, pues es muy diferente. Pero yo me estaba acordando de los juegos, los videojuegos con los cuales a veces nos entreteníamos nosotros, ¿verdad? Y el famoso Atari que salió en aquellos ayeres, o íbamos a las maquinitas, híjole, todavía íbamos a las maquinitas. Y no sé si recuerdan un juego que era de una
culebra. Y tenías que ir siguiendo un punto. Y así te ibas moviendo. Y eso era todo. Tenías que mover simplemente por la pantalla y hasta agarrar el puntito. Y luego agarrabas otro. Y eso era todo el juego. O por ejemplo también el que fue un hit, el famoso, ¿verdad? El Pac-Man. Ese era lo máximo en ese entonces. El máximo de los juegos. Y por ejemplo, yo tenía un aparatito chico y jugaba allí béisbol. Y nada más era, te lanzaban la pelota, bueno, supuestamente la pelota era un punto. Y si tú le pegabas, tenías que moverte a través de las bases y era un punto. Un punto que simplemente le hacía tic, 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 tic. Y ahí te ibas moviendo a través del campo, ¿verdad? Esos eran los juegos. O el famoso, había uno famoso de una ranita. Yo sé que los chavos a lo mejor no se acuerdan de esto, o más bien no saben de esto. Una ranita donde tenía que cruzar la calle y pasaban carros y camiones y tenías que irte moviendo y moviendo y moviendo hasta pasar la calle. Si le pudiéramos poner esos juegos a los jóvenes en este día, pues obviamente se aburren. ¿Por qué? Porque la juventud hoy en día está acostumbrada a la ráfaga de información, a la acción. Hoy en día tú puedes ver cómo juegan los adultos, pues no sabemos. Yo me acuerdo en una ocasión, yo me quise poner a jugar con mi hijo, el FIFA. No, pues yo no sabía que le tenías que mover aquí, le tienes que mover acá, que para hacer una chilenita, que para barrerte, que para cabeza, que para brincar. No, eso es demasiado para nosotros. Yo me acuerdo en aquel entonces nada más era arriba o abajo. Y cuando mucho, a la derecha o a la izquierda. Y eso era todo. Hoy en día la juventud está acostumbrada a esa ráfaga de información, a esa ráfaga de luces, de sonido, de imágenes. Y le mueven aquí y le mueven acá. A eso estamos acostumbrados. Pero nuestra juventud está acostumbrada a otra cosa. Todo lo quieren rápido y juegan aquí y juegan acá. ¿Por qué? Porque los medios nos han programado a eso, o sobre todo a los jóvenes. Escucha este siguiente dato. El 90% de la información que procesamos, de manera general, proviene de la vista y principalmente de videos e imágenes. El 90% de lo que procesamos es a través de la vista. Videojuegos e imágenes. El uso de imágenes y de videos ayuda a mantener el cerebro entretenido e interesado. Eso lo sabe la gente que conoce de esto. Por eso es que hay un dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Porque saben que es cierto. Saben que una imagen capta y llama la atención. Escuche este dato. Los seres humanos procesamos las imágenes, escucha, 60,000 veces más rápido de lo que procesamos un texto escrito. 60,000 veces más rápido una imagen que un texto. Exactamente. Por eso es que estamos tan acostumbrados y sobre todo la juventud a poner atención a lo que está gritando los medios de comunicación y los videojuegos y el internet y las redes sociales, lo que nos está gritando y lo que nos está diciendo y lo que nos llama la atención y estamos allí metidos. Por eso,
Cuando tú tienes que leer un libro, por ejemplo, cuando tienes que meditar en la palabra de Dios, cuando tienes que orar, te cuesta horrores. ¿Por qué? Porque fácilmente te distraes. ¿Por qué? Porque te da sueño. Porque te aburres. Porque tu mente está acostumbrada a la ráfaga de información. Por eso nos cuesta tanto, y sobre todo a nuestra juventud, el hecho de sentarse y meditar en la palabra de Dios. O simplemente agarrar un libro y leer. ¿Cómo le cuesta a la juventud? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al bombardeo, a la ráfaga de información, de colores, de sonido, de imágenes, para captar nuestra atención. Pero escúchame algo muy importante. Hay cosas que requieren un verdadero enfoque para poder descubrirlas o encontrarlas. Repito, hay cosas que requieren un verdadero enfoque, una atención para poder descubrirlas o encontrarlas. Y entre ellas, las cosas de Dios. Entre ellas, las cosas de Dios. ¿Recuerdas a un joven llamado Samuel? Este joven estaba con el sacerdote llamado Elí. Y no sé si recuerdas la historia cuando dice que estaba Samuel durmiendo y de repente Dios le habló. Pero él no sabía que era Dios. Y entonces se levanta Samuel y va a despertar a Elí y le dice, ¿me hablaste, Elí? Y Elí decía, no, espérate, yo no te hablé. No, vete a dormir, déjame dormir a mí también. Y entonces, una vez más, viene Samuel y escucha una voz. Y era Dios que le estaba hablando. Tal vez era en ese suave susurro. Y entonces viene y se levanta una vez más Samuel y va a buscar a Elí y le dice, Elí, ¿me hablaste? Y él le dice, no, Samuel, yo no te hablé. Déjame dormir, yo tengo sueño. Y entonces ya se va. Hasta que Samuel pudo entender y puso atención a la voz que le hablaba, que era Dios. Era Dios quien le estaba hablando. ¿Y sabes qué? Si tú no pones atención, difícilmente escucharás lo que Dios quiere decirte. Fíjate, te hablo en mi persona. Este tiempo de pandemia, de encierro, la verdad para mí ha sido muy productivo. Ha sido de gran bendición. ¿Por qué? Porque he podido escuchar lo que Dios quiere para mi vida en varias cosas. Y no solamente de manera personal, también para la iglesia. Y la mayoría de estas cosas ahora que regresemos. Pero de verdad que he tenido que aplacar y callar estas voces. Como le puse el título, bajarle a mi ruido externo para poder escuchar el dulce susurro de Dios. Porque déjame decirte que Dios continuamente te está hablando. Y no estoy refiriéndome a una voz audible que te habla del cielo y menciona tu nombre. No, aquí muchas veces en el corazón es como Dios habla a tu vida. Pero si no bajamos el ruido, si no acallamos las voces a nuestro alrededor y nos concentramos, difícilmente vas a escuchar
lo que Dios tiene para ti. ¿Recuerdas el caso de un hombre llamado Moisés, cuando fue llamado y estaba en el desierto y de repente dice la Escritura que había una zarza que ardía pero no se consumía? Ese era el punto importante, porque una zarza en un desierto puede arder continuamente. Aquí la cuestión era que no se consumía. Y te has puesto a pensar a Moisés. ¿Cuánto tiempo Moisés tuvo que contemplar la zarza? ¿Cuánto tiempo tuvo que estar Moisés viendo para darse cuenta que esa zarza no se consumía? Tuvo Moisés que haber parado sus actividades, lo que estaba haciendo, y de repente, caray, dice, esa zarza no se consume. Tuvo que haber pasado cierto tiempo para darse cuenta que la zarza no se consumía. Y yo creo que si Moisés hubiera sido un millennial, se hubiera perdido ese acontecimiento. Porque el millennial hubiera pasado con su celular y se hubiera perdido lo que Dios estaba haciendo y no hubiera escuchado la voz de Dios. Pero Moisés no era un millennial. Y Moisés estaba allí, al pendiente, ¿verdad? Poniendo atención. Y dice, caray, esta zarza no se consume. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Se acercó a la zarza. Y entonces, cuando Dios tuvo su atención, entonces le habló. Entonces pudo escuchar la voz de Dios. Escúchame, Dios día con día quiere estar llamando nuestra atención. Dios nos está hablando día tras día. El problema es que nosotros no nos acercamos. El problema es que no ponemos atención a lo que Dios está hablando. El problema es que nosotros no estamos acallando las voces que están alrededor de nosotros. No le bajamos el ruido a nuestras actividades y no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Porque Dios, día tras día, nos está susurrando, nos está hablando. Y Dios quiere que pongamos atención. ¿Y sabes qué? El problema es que muchas veces no estamos dispuestos, no queremos parar nuestro mundo. Vivimos de una manera tan acelerada y no queremos parar nuestras actividades, nuestro trabajo, todo lo que hacemos y corremos de aquí para allá. Y pensamos que si paramos por un momento, esto va a ser un caos. Ya sea el trabajo o las diferentes actividades o lo que haces en la iglesia, se va a caer a pedazos. Va a ser un desastre. Pero déjame decirte que no debemos ser tan orgullosos para pensar que no podemos parar por un momento, por un tiempo. Porque recuerda que el único indispensable es el Señor. Así es de que podemos parar. Y muchas veces pensamos que no podemos parar, que no nos podemos detener por un momento. Debes parar para poder observar la zarza. Debes detenerte y ver cómo la zarza no se consume. Tienes que bajar un poco a tu ruido. Tienes que bajarle y dejar de escuchar tantas voces.
y buscar al Señor en el dulce y suave susurro. Porque ¿sabes qué? ¿Cuántos no necesitamos escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos no necesitamos? ¿Cuánta falta no nos hace el escuchar? Aunque sea, mira, simplemente estar ahí en esa quietud y escuchar que el Señor te diga: hijo, hija, te amo. ¡Wow! Eso es maravilloso. O que el Señor te diga: no temas, estoy contigo. Es más que suficiente. Es más que suficiente que el Señor te diga: hijo, te perdono. Es como un bálsamo, es como un refrigerio. Todos lo necesitamos, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo escuchamos? Porque estamos con nuestras actividades en todo el ajetreo y no nos detenemos por un momento a escuchar. Día con día Dios está tratando de hablar a nuestro corazón para que dejemos de tener miedo, para que dejemos de dudar, para que dejemos de pensar en tirar la toalla y dar marcha atrás. Tan solamente cuando pudiéramos detenernos un momento y escuchar el suave susurro de Dios diciéndote: hijo, estoy contigo. Jamás te voy a abandonar. Te conozco y aún así te amo. Híjole. ¡Wow! Cuando yo estaba estudiando y me ponía a meditar en esto, yo decía: Señor, eres increíble. Cómo a veces el ruido de nuestro alrededor nos impide poder escuchar tu dulce voz hablando a nuestras vidas. Fíjate, hablaba con alguien de la iglesia y hasta le pregunté, le llamé para preguntarle. Él, este hombre, estuvo trabajando como sommelier. ¿Y qué es un sommelier? Bueno, pues es aquella persona que experta en vinos. Y esta persona estuvo trabajando y yo le hacía algunas preguntas precisamente para mi tema, para lo que hoy estoy compartiendo con ustedes. Y él me decía que para saber ciertas características, especificaciones del vino, utilizaba principalmente 3 sentidos: el sentido de la vista, el sentido del olfato y del gusto. Primero lo veían el vino, el color, y luego el olfato, y después ya el gusto. Fíjate, qué increíble, para saber qué tipo de uva era, en qué tierra se había cultivado. Fíjate, hasta el cuerpo del vino. Yo no sabía que el vino tenía cuerpo, ¿verdad? Pero imagínate, hasta saber, me decía, es que también puedes ver el cuerpo del vino, el tipo del viñedo, la antigüedad. ¡Wow! Simplemente al ver, al oler y al probar, podían saber tantas cosas de ese vino. Es lo mismo con un barista, aquellos expertos en el café. Mira, tú y yo podemos tomar un café y a lo mejor nos sabe igual, pero hay gente experta que te puede decir de dónde es, y la altura, y la antigüedad, y tantas cosas, a través de simplemente probar. Por ejemplo, los expertos en las artes, un pintor, un fotógrafo, esa gente que a lo mejor nosotros no entendemos, pero esa gente es experta,
Porque escucha esto que te voy a decir. Y esto, así como Dios me lo hizo entender a mí. Porque esta gente experta, que son baristas, que son sommelier o expertos en las artes, son pintores, músicos, fotógrafos, ellos van más allá del primer contacto, del primer sabor, de la primer vista. Porque a lo mejor a nosotros, es como por ejemplo, tú no sé si has visto que aún en las películas está una pintura y a lo mejor tú la ves y tú dices, pues está padre, ¿verdad? Pues está chida. Pero hay gente que se puede pasar horas viendo una sola pintura. ¿Por qué? Porque ven más allá de lo que la mayoría de nosotros vemos. Como un artista, como un pintor, como un fotógrafo que ve más allá de la imagen, que capta ciertas cosas que nosotros no sabemos. Es ir más allá de lo que al primer contacto pudiéramos ver. Y eso es increíble. ¿Por qué? Porque así pasa con Dios. Porque tenemos que ir con Dios más allá del primer contacto, de la primera impresión. Porque a veces le decimos, Señor, háblame. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues ya leí un salmo, o ya leí un proverbio, o ya leí tal vez un capítulo X de tal libro. Pero tú dices, pues no pasó nada. Porque no fuiste más allá del primer contacto. Porque no se trata nada más de leer, sino de ver más allá. Y entonces es cuando puedes escuchar el susurro de Dios hablando a tu corazón. Eso es maravilloso. Y mira, te comento, hace unos días atrás, mi esposita me comentaba de algo que le pasó. Por ejemplo, yo prefiero buscar al Señor en la madrugada, en la mañana, pero mi esposa no, ella prefiere en la noche. Y entonces una de esas noches que estaba leyendo, estaba en su devocional y estaba orando, de repente dice que Dios habló a su vida. Y no fue una voz audible, era aquí en el corazón. Y me platicaba y lloraba por lo que Dios estaba hablando. Dios estaba confirmando algunas cosas, Dios estaba mostrándole otras. Pero ¿cuándo llega eso? Cuando tú dispones tu corazón a no buscar a Dios nada más en lo espectacular. No nada más en aquel bullicio, sino cuando te sientas, tomas tiempo y apagas todos tus ruidos y dices, Señor, aquí estoy. Ahora sí, quiero calibrar mis oídos contigo, escuchar de ti. Cuando vas más allá del primer contacto. Porque déjame decirte que la mayoría de la gente, cuando lee la Biblia, simplemente dice, pues sí, estuvo padre, estuvo bien. Porque no vamos más allá. Por eso dijo Jesús, escudriña las Escrituras. Tienes que ir más allá de simplemente leer. Así como un barista, como un sommelier, que te puede decir, este vino es de tal año y fue cultivado en una tierra así y tiene tanto tiempo de antigüedad. ¡Wow! Imagínate. Porque va más allá del primer sabor, del primer gusto.
el primer contacto. Dice la Escritura, ya voy a terminar. Dice la Escritura, fíjate, en el Salmo 46, versículo 10. Dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Dice, quédate quieto. Apaga un poco tu ruido. Apaga un poco esas voces. Apaga aquello a lo cual estás acostumbrado, a la ráfaga de información a través de la televisión o de los videojuegos, a través del internet, a través de las redes sociales. El Señor está diciendo, apaga todo eso. Bájale a tu ruido para que sepas que yo soy Dios. Para que me conozcas en ese dulce y suave susurro. Quédense quietos. Ahí en la quietud también podemos encontrar a Dios. Tal vez Elías pensaba que en el fuerte viento ahí iba a estar Dios, pero no. O tal vez pensaba que iba a estar allí en el terremoto y tampoco. O tal vez pensaba que iba a estar en el fuego. Tampoco. Estaba en el suave susurro. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Y este otro versículo, si tienes tu Biblia, subráyalo, este versículo que te acabo de decir y este otro. Escucha este versículo y wow, me voló la cabeza y ya lo había leído, pero hay momentos en los cuales Dios habla a tu vida, a tu corazón. El Salmo 103, versículo 7. Mira lo que dice. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. A simple vista dices, pues está bien, está chido, ¿verdad? Pero si ves más allá del primer contacto, ¿qué dice? Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Fíjate, Moisés siempre quiso conocer a Dios. Y Dios, dice, reveló su carácter a Moisés. Es decir, Dios pudo conocer a Dios, el carácter, cómo es Dios, cómo reaccionaba Dios, el corazón de Dios. Pero al pueblo le dio a conocer sus obras. ¿Por qué? Porque el pueblo, lo único que le interesaba eran las obras. Moisés, no tenemos para comer. Moisés, no tenemos agua. Moisés, ¿qué vamos a hacer? Y ahí estaba. Y Dios se manifestaba. Y el pueblo de Israel solo quería ver las obras. Ellos eran felices viendo las obras. Pero yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Conocer el carácter de Dios, cómo es Dios? ¿O solamente conocer las obras? ¿Qué prefieres? ¿La bendición de Dios o conocer al que bendice? Es increíble esto. Es increíble. Y termino con esta frase. Y espero, si la puedes escribir. Fíjate. Si quieres creer en Dios, busca lo espectacular. Pero, si quieres conocer a Dios, busca el suave susurro. Está increíble, ¿verdad? Si quieres creer en Dios, busca lo espectacular. Porque también ahí está. Dios hace milagros y Dios hace maravillas y Dios nos bendice. Dios lo hace. Y los milagros son normalmente para que la gente crea. Por eso, si quieres creer en Dios, busca lo espectacular. Pero si quieres conocer a Dios, entonces busca ese
suave susurro, porque ahí lo vas a encontrar. Ahí va a estar también el Señor. Y muchas veces tenemos que esforzarnos para aquietar todo y buscar ese suave susurro de Dios a nuestras vidas. Wow. Señor, queremos escuchar de ti. Queremos escucharte a través de ese suave susurro. Y cuánta falta nos hace, cuánto necesitamos escuchar esa dulce voz diciéndonos: hijo, hija, te amo, te perdono, no temas, yo estoy contigo. Cuánta falta nos hace no solamente tomar el logos de tu palabra, sino el rema, una palabra viva, tú hablando a nuestro corazón. Señor, porque más que la bendición, más que conocer tus obras, queremos conocerte a ti. Queremos conocer tu carácter, así como Moisés. Él quería, él anhelaba tu presencia, conocer de ti. Así también nosotros. Señor, llévanos a conocer más de ti, a escuchar ese suave susurro. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por esta palabra, que yo sé que será de bendición a cada corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Familia, pues esta palabra, espero que Dios haya hablado a tu vida. Y mira, si el día de mañana la quieres escuchar una vez más, también lo puedes hacer. Dios va a hablar a tu vida. De verdad que a mí Dios me habló, Dios habló a mi corazón. Y espero que Dios esté hablando también a tu vida. No importa si eres joven o si eres adulto. Hay momentos en los cuales tienes que parar y frenar tu mundo. Tienes que callar aquellas voces, bajarle a tu ruido y escuchar el dulce susurro de Dios. Que Él te está hablando. Él está hablando a tu vida. Él quiere llamar tu atención cada día. Y verás cómo una palabra de Dios cambia nuestras vidas. Muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros. Y los esperamos el próximo domingo, en esta semana, que todavía tenemos el devocional, el viernes que estamos teniendo ese tiempo de oración. Participen, es un tiempo de gran bendición. Familia, me despido, pues muchas gracias, que Dios les bendiga.